Bien, la curva de presión aórtica, ¿no? Cuando la sangre es expulsada del ventrículo y hace su paso por la arteria aorta, ¿no? Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la presión ventricular aumenta hasta que se abre la válvula aórtica, ¿no? Es la presión, es la contracción del músculo ventricular, ¿no? Y la compresión del contenido que tiene el ventrículo, que viene a ser la sangre, ¿no? Esa contracción, ¿no? Es la que abre la válvula aórtica, ¿no? Después la presión del ventrículo aumenta, pero más lentamente por la salida de la sangre hacia la arteria aorta, ¿no? En un inicio, cuando el ventrículo está lleno, tiene todo el contenido de la sangre recibida de la aurícula izquierda, ¿no? La presión ventricular aumenta rápidamente, ¿no? Esta contracción hace que haya un aumento de la presión dentro del ventrículo que hace que se abra la válvula aórtica. Luego, esta presión que en un principio aumentó rápidamente, va a seguir aumentando, pero lo hace lentamente, ¿no? Ya no con la misma rapidez de un primer momento. Porque la sangre empieza a salir, ¿no? Hacia la arteria aorta. Vamos a usar este mismo gráfico, ¿no? Que habíamos visto para ver la contracción auricular. ¿Qué era esta parte, recuerdan? Esta parte de acá. Sí, pero antes de eso, ¿qué representaba la línea? Eso, la contracción auricular. Muy bien. ¿Los demás se olvidaron? ¿Y esto de acá, el pico grande? Contracción ventricular. Ventricular. ¿Y esto? Final de la contracción ventricular. Bueno, mire, nos dice que cuando empieza, ¿no?, la contracción ventricular, ¿no?, hay un pico máximo. Fíjense que la subida, la línea roja tiene un ascenso casi vertical, ¿no? Hasta un momento. Hay un momento, ¿no?, que marca que esa contracción va a ser más lenta, ¿no?, hasta que llegue a su pico máximo y después descienda. Ese momento está marcado por ¿qué? ¿Qué evento? Apertura de la válvula aórtica. Eso, la apertura de la válvula aórtica, ¿no? Entonces, nos dice eso la parte de la teoría, ¿no? Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la presión ventricular aumenta. Esto nos demuestra la presión ventricular. Hace un ascenso brusco, rápido, ¿no?, de contracción, hasta un momento, ¿no?, en el que después va a ser lentamente. Ese momento es donde marca la línea segmentada, ¿no? Ese momento es el que nos indica la flecha, que nos está diciendo que ahí se produce la apertura de la válvula aórtica. Luego la presión aumenta, pero lentamente, ya no con la misma verticalidad, con la misma rapidez que en un primer momento. En un segundo momento la contracción, ¿no?, es más lenta hasta que llega a un pico y después desciende, ¿no? En el paso o en el transcurso del descenso de esa presión ventricular sucede otro momento, casi al nivel de la apertura de la válvula. Ese momento es, o ese evento es, el cierre de la válvula aórtica. Bien. Acá, ¿qué quiere decir? En la apertura, que la sangre está entrando, ¿no?, a la arteria aorta por el aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, ¿no? Acá lo que nos está diciendo, al cerrarse, es que ya toda la sangre pasó a la arteria aorta, ¿no? Acá se abre para recibir la sangre del ventrículo y acá se cierra, porque ya recibió toda la sangre del ventrículo izquierdo, ¿no?, la ha recibido la arteria aorta. Entonces se cierra la válvula aórtica, ¿para qué? Para evitar que el reflujo, el retorno de la sangre hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Bien. ¿Se entiende esta parte? Ok. Y al final, ¿no?, al final de la contracción ventricular, el momento que marca, ¿no?, el final es el cierre
de la válvula auriculoventricular. Esto indica que paralelamente está pasando otro evento, ¿no? Al cerrarse la válvula auriculoventricular, nos está diciendo que el ventrículo se ha vuelto a llenar, porque todo es cíclico, ¿no? Todo está pasando cíclicamente, simultáneamente, ¿no? Después de que la sangre pasa a la válvula, a la arteria aorta, ¿no? Al final de la contracción ventricular, se cierra la válvula, perdón, se abre. Dígame que estoy traduciendo mal. Se abre la válvula aórtica. Si yo me equivoco, me corrigen, no hay problema. Se abre la válvula aórtica. ¿Para qué se abre? ¿Creen ustedes? ¿Qué está pasando si se abre la válvula auriculoventricular? El paso de la sangre de la aurícula. Eso, para permitir el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. ¿Bien? Eso es lo que está marcando. ¿Se entiende este gráfico? ¿Sí? Ok. Después lo miran con detenimiento igual en casa y van a ver que ya le van a entender. Curva de presión aórtica. Cuando el ventrículo izquierdo, esto ya lo vimos, ¿cuáles son los tonos cardíacos? ¿Se acuerdan? Que están marcados por qué. ¿Qué creen que marca el tono cardíaco? ¿O cómo lo han escuchado el latido del corazón? ¿Cómo nos los han enseñado? ¿Cómo? ¿Está bien? Eso. O tum-tam, ¿no? Tum-tam, ¿no? Pero siempre nos los han enseñado como pum pum y canciones que les escriben, ¿no? Al latido del corazón. Lo hacen así, las canciones lo dicen así, digamos, ¿no? Pero supuestamente el sonido verdadero es tum-ta, ¿no? Los tiempos que marcan, los tonos que marcan el latido del corazón. La diapositiva nos va a explicar qué marca cada sonido, qué evento es el que marca cada sonido. La relación de los tonos cardíacos con el bombeo cardíaco. Cuando las válvulas se cierran, ¿no? Los velos de las válvulas y los líquidos circundantes vibran por influencia de los cambios súbitos de presión y generan un sonido que viaja en todas las direcciones. ¿Qué válvulas son las más importantes? ¿Auriculoventriculares o la aórtica y la pulmonar? Eso, las auriculoventriculares son las más importantes porque son las más grandes, ¿no? Entonces, el primer tono, si ustedes quieren, se da cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran, ¿no? Y las valvas, ¿no? Las valvas o las hojas que forman esas válvulas, más los líquidos, en este caso la sangre, ¿no? Que está rodeando o que rodea a esas válvulas, vibran por influencia de los cambios súbitos de presión y generan un sonido que viaja en todas las direcciones, ¿no? Entonces, el primer tono cardíaco se produce cuando se contraen los ventrículos y se oye el cierre de la válvula auriculoventricular. El primer tono cardíaco, el TUM, si ustedes quieren, se produce por la contracción de los ventrículos y el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Bien? El primer tono cardíaco se da entonces por esos dos eventos. Y el segundo tono cardíaco se da cuando se cierran las válvulas aórtica y pulmonar. Se oye un golpe seco y rápido porque las válvulas se cierran rápidamente y los líquidos vibran. Entonces, el primer tono, el TUM, se da por la contracción de los ventrículos y el cierre de las válvulas auriculoventriculares, derecha e izquierda, o mitral y tricúspide, ¿no? Y el segundo tono cardíaco se da cuando se cierran las válvulas aórtica y pulmonar, que son las válvulas secundarias en importancia, ¿no? Suena como un golpe seco y rápido porque las válvulas se cierran rápidamente y los líquidos vibran. Bien.
conociendo conceptos. ¿Qué es la precarga? ¿No? ¿Pre qué quiere decir? Antes, ¿no? Antes de la carga. En este caso, ¿qué se carga el corazón? ¿O qué se carga el corazón? Sangre. Sangre, ¿no? Eso. Es el grado de tensión cuando el músculo comienza a contraerse, o también es la presión telediastólica, ¿no? Diástole, ¿qué quiere decir? Relajación, relajación. Cuando el ventrículo se ha llenado, ¿no? Entonces, diástole es la dilatación por la relajación del ventrículo para llenarse de sangre. Entonces, la precarga, primero, es el grado de tensión, ¿no? De la firmeza que tiene el ventrículo, el músculo ventricular, cuando comienza a contraerse. Es el inicio de esa contracción, ¿no? O si ustedes quieren, la tensión, la firmeza, la dureza del músculo ventricular. O es la presión telediastólica, ¿no? Es el llenado, la dilatación del ventrículo por la sangre recibida, ¿no? Cuando el ventrículo se llena de sangre. ¿Bien? ¿Y qué es la poscarga? ¿Pos qué quiere decir? Después, ¿no? Después de la carga de sangre. Es la fuerza contráctil que el músculo ejerce contra la carga de sangre, ¿no? Entonces va a ser la fuerza de la contracción ventricular, ¿no? La fuerza que el ventrículo ejerza sobre ¿qué? ¿Qué tiene que empujar el ventrículo? La sangre, porque la tiene que expulsar, ¿no? Hacia las arterias, ¿no? Se contrae el ventrículo, tiene que ejercer una fuerza sobre ese contenido que tiene el ventrículo izquierdo para expulsarla ¿hacia dónde? Hacia la aorta. Y el ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares. Es la presión de la arteria que sale del ventrículo, ¿no? Esta parte nos dice que el ventrículo ejerce una fuerza para poder pasar la sangre hacia la arteria aorta, ¿no? Y esta misma fuerza, ¿no? Se interpreta como la presión que ejerce esa sangre sobre las paredes arteriales, ¿no? La sangre ejerce una fuerza de salida y de presión hacia los lados, ¿no? Y esa presión se ejerce sobre las paredes de la arteria aorta, ¿no? La arteria aorta resiste esa presión con la que la sangre está saliendo del ventrículo, ¿no? Porque es una arteria de gran calibre, ¿no? Es la arteria de gran calibre dentro del cuerpo. Y esa gran capacidad, ¿qué capacidad tiene o qué consistencia tiene la arteria cuando ustedes la presionan? ¿Presionaron la aorta en anatomía? Un poquito más de firme. ¿Qué sería la característica? Elástica. Eso, elástica, ¿no? Tiene esa capacidad de elasticidad para poder soportar esa presión con la que sale la sangre, ¿no? De hecho, una de las diferencias entre las arterias y las venas, ¿no? Dentro de la histología, de la estructura histológica, es la presencia de fibras elásticas, ¿no? Una de las características que tienen las arterias, porque tienen que recibir esa presión con la que sale la sangre, ¿no? O con la que está pasando la sangre. ¿Bien? Si no tuvieran esa elasticidad, las arterias podrían romperse, ¿no? Por eso tienen esa propiedad. También se considera como la resistencia de la circulación, ¿no? La circulación está dada por los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen que resistir esa presión que la sangre ejerce sobre sus paredes, ¿bien? Para no romperse. Regulación del bombeo cardíaco. En una persona en reposo, es decir, nosotros en este momento, ¿no? El corazón bombea de 4 a 6 litros de sangre por minuto, ¿no? Podemos poner un promedio de 5 litros, ¿no? Más o menos. Durante el ejercicio intenso, el corazón puede bombear de 4 a 7 veces más. Obvio, ¿no? Una persona que está haciendo ejercicio o que se está ejercitando intensamente necesita de mayor circulación, porque la musculatura, los pulmones necesitan de mayor circulación para conseguir energía, ¿no? Entonces nos dice que durante ese momento de ejercicio se puede elevar
el bombeo del corazón de 4 a 7 veces más. Es decir, pasar de 4 a 6 litros de sangre por minuto en un estado de reposo a 20 a 35 litros por minuto. Mecanismos básicos que regulan el volumen de bombeo. La regulación cardíaca intrínseca, es decir, el mecanismo por el cual el propio corazón ejerce un efecto del bombeo, ¿no? La regulación cardíaca intrínseca del bombeo en respuesta a los cambios de volumen de la sangre que fluye hacia el corazón, ¿no? Fíjense, en reposo es de 4 a 6 litros y en actividad de ejercicio intenso puede aumentar hasta 20 o 35 litros por minuto. Entonces el corazón tiene que tener esa capacidad de bombear este volumen de sangre por minuto de un momento de reposo a un momento de máxima ejercitación. Entonces, la regulación cardíaca intrínseca nos dice eso, ¿no? La capacidad o el bombeo en respuesta a los cambios de volumen, ¿no?, de sangre que fluye hacia el corazón. Bien, el corazón como bomba tiene que adaptarse a los volúmenes que el cuerpo necesite. En otras palabras nos quiere decir eso, ¿no? La adaptación del corazón a los cambios de volumen que el cuerpo requiere. Segundo, control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo. Aquí participan dos subsistemas, ¿no?, del sistema nervioso. El simpático y el parasimpático. ¿Bien? La regulación intrínseca del bombeo cardíaco, es decir, el mismo corazón, ¿no?, regulando los volúmenes de sangre que necesita enviar al resto del cuerpo, ¿no? Mecanismo, este se conoce como el mecanismo de Frank-Starling. Entonces, la regulación o el mecanismo de regulación intrínseca, es decir, propio del corazón, se denomina mecanismo de Frank-Starling. Bien, la capacidad propia del corazón para adaptarse a los cambios de volumen se denomina mecanismo de Frank-Starling. La cantidad de sangre que bombea el corazón cada minuto está determinada por el retorno venoso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de sangre que el corazón bombee, ¿de dónde viene? Del retorno venoso. ¿Qué vena? Eso, cava superior y inferior. La cava superior recoge la circulación ¿de qué estructura del cuerpo? ¿O de qué parte del cuerpo? Miembros. Cabeza, cuello y uno más. Miembros superiores. Miembros superiores. ¿Y la vena cava inferior? Miembros inferiores. Abdomen, miembros inferiores, pelvis, abdomen y parte del tórax, ¿no? Bien. El retorno venoso es la velocidad del flujo sanguíneo hacia el corazón desde las venas, ¿no? Son las venas las que transportan la sangre hacia el corazón. En resumen, las grandes venas que recogen toda la sangre venosa de todo el cuerpo son esas dos que ustedes mencionaron, ¿no? La cava superior y la cava inferior. Todos los flujos tisulares, ¿no?, o los flujos en el tejido se combinan y retornan al corazón por las venas hacia la aurícula derecha, ¿no? La sangre de las venas de todos los tejidos, ¿no?, se combinan y estas se unen a las grandes venas para retornar o para llegar a la aurícula derecha. El corazón bombea automáticamente hacia las arterias. Mecanismo de Frank-Starling. El concepto en sí del mecanismo de Frank-Starling o el mecanismo intrínseco del corazón, ¿qué quiere decir? Lo vuelvo a repetir, ¿no? Es la capacidad intrínseca de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo de entrada. Es la capacidad intrínseca del corazón para adaptarse a volúmenes o a cambio de volúmenes crecientes del flujo sanguíneo, ¿no? Eso es lo que nos dice el mecanismo de Frank-Starling. ¿Qué quiere decir en la práctica? Que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea a la aorta, ¿no? Si tiene que pasar, ¿no?, de recibir 5 litros por minuto, por ejemplo,
el ventrículo izquierdo y tiene que pasar a recibir 7, ¿no? Porque el cuerpo así lo requiere en momentos de ejercitación intensa, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Mayor cantidad de sangre, mayor es la fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque tiene que expulsar un mayor volumen de sangre, ¿no? Tiene que hacer mayor fuerza de contracción el ventrículo izquierdo. Y mayor es la cantidad de sangre que bombea a la aorta. Dentro del límite fisiológico, el corazón bombea toda la sangre que le llega precedente de las venas, ¿no? No puede quedar nada de sangre en el ventrículo, ¿no? Ni en la aurícula después de haberla pasado al ventrículo, ¿no? Que quede sangre remanente en las cavidades cardíacas, que suele pasar en los problemas de valvulopatía, cuando no hay un cierre, un buen cierre o un cierre fisiológico normal de la válvula, ¿no? La sangre remanente puede formar algo que trae problemas a futuro. ¿Qué creen que forma si queda sangre remanente? Eso, coágulo, trombo, exactamente, ¿no? Y un coágulo circulante es peligroso porque va y se enclava en un vaso o una arteria de cualquier parte del cuerpo y lo que produce o isquemia o infarto, ¿no? Bien. Control del corazón por los nervios simpáticos y parasimpáticos, ¿no? Los simpáticos están dados ¿por qué se imaginan? No me digan nosotros, ¿no? ¿Por qué están dados los simpáticos, los nervios simpáticos? ¿Cómo a qué se refiere? ¿De dónde salen? ¿O de dónde tienen origen los nervios simpáticos? ¿De dónde se originan? Ya, ¿que sería de qué lugar? ¿De dónde sale el penso braquial? ¿Qué sería esa parte? C6. No, está bien lo que me dice, pero ¿qué sería el término correcto? C6 arteria. ¿Ah? No, pero C6. Vamos, se puede equivocar, no hay problema. Nos corregimos entre todos. ¿Qué sería? Ya, la médula. De las vértebras cervicales. Claro, sale de la médula espinal o de la médula cervical, ¿no? La rama que da, ¿no? La médula cervical que está dando origen a unos nervios que se llaman nervios que salen hacia los lados, periféricos o son nervios periféricos, está bien, pero son los nervios, por originarse en la médula espinal, son los nervios espinales, ¿no ves? O estoy mal yo. Ya, entonces los nervios simpáticos o la inervación simpática está dada por los nervios espinales, ¿no? Que son originados de la médula espinal. ¿Y el parasimpático de dónde proviene? Eso, muy bien, del vago. ¿Qué par es el vago? ¿Cómo se llama? El neumogástrico, ¿no? Muy bien, estamos ubicados entonces acá. El corazón recibe, ¿no? Dos tipos de inervaciones. Están los nervios simpáticos, originados de los nervios espinales, ¿no? De la médula espinal, y ramas del nervio vago, del décimo par, que serían los parasimpáticos. La eficacia y la función de la bomba del corazón está controlada por los nervios simpáticos y parasimpáticos. El gasto cardíaco, ¿qué es el gasto cardíaco? Esto le tiene que quedar como concepto, ¿ya? Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea hacia el cuerpo en un minuto. En un adulto sano, ustedes por ejemplo, ¿no? En reposo, este valor se encuentra entre 4.5 y 5.5 litros por minuto. ¿Cómo se obtiene este valor? Se calcula con la fórmula gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 60, 100. 110. Esa es la presión arterial. 70-110, ¿no? O 120-80 según literatura antigua. La frecuencia cardíaca, que serían los latidos por minuto, ¿cuánto es? 60, 100. Sabe, vamos. 60-90, ¿no? Esos son los latidos por minuto.
por el volumen sistólico, ¿no? El volumen que sale, ¿no? Expulsado, el volumen de sangre que sale expulsado con cada frecuencia cardíaca. ¿Bien? Y aquí un esquema, ¿no? De la inervación del corazón. Entonces, la cadena simpática, sympathetic chains, es cadena simpática, ¿no? Sympathetic, pero es simpática, ¿no? La traducción o la escritura al inglés se escribe así. El origen entonces es los nervios espinales, ¿no? De la rama de la médula espinal. ¿Está bien? O rama, ¿cuál era el otro nombre que me dijeron? O nervios periféricos. ¿Bien? Y la inervación parasimpática está dada por ¿qué nervio? El vago, ¿no? O neumogástrico. Que fíjense, tiene inervación que participa sobre ¿qué estructura? Eso, sobre el nódulo auriculoventricular, ¿no? Y también ramas que van y actúan sobre otra estructura importante. Nódulo sinusal. Nódulo sinusal o sino auricular, ¿no? Muy bien. ¿Se entiende esto? Nervios simpáticos y parasimpáticos cardíacos, los nervios vagos que se dirigen hacia el corazón son nervios parasimpáticos. ¿Bien? Estimulación simpática del corazón. Este tiene efectos sobre el corazón como aumentar la frecuencia cardíaca de 70 hasta 200 latidos por minuto, ¿no? Yo nunca vi esto, ¿no? La verdad que no. Capaz que en patología muy grave sí se ve, ¿no? Patología cardíaca muy grave, o en personas con ejercitación extrema, ¿no? Pero siempre lo vi hasta 160, que ya nos teníamos que poner alerta todos, ¿no? Pero esto no lo vi, la verdad que no. Pero la estimulación simpática o la inervación simpática tiene esa capacidad. Elevar la frecuencia cardíaca de 70, que es lo normal, hasta 200 latidos por minuto. ¿Bien? Puede aumentar la fuerza de contracción hasta el doble de lo normal. ¿La contracción de quién? ¿De quién? Ventricular, ¿no? La contracción ventricular principalmente, ¿no? Hasta el doble de lo normal. Aumentando el volumen de sangre que se bombea y la presión de eyección, ¿no? Dijimos que toda la sangre que reciba el ventrículo tiene que ser capaz de expulsar toda esa sangre hacia la arteria aorta, ¿no? Sean 5 litros o sean más litros, ¿no? Lo que reciba el ventrículo tiene que tener la capacidad. De ahí la adaptación, ¿no? En el llenado, de capacidad de llenado y de capacidad de expulsar, ¿no? Con la fuerza ventricular, con la contracción ventricular. ¿Qué se llama esa capacidad del corazón de adaptarse a los volúmenes que recibe? Mecanismo de Frank-Starling. ¿Cómo? Mecanismo de Frank-Starling. Mecanismo de Frank-Starling. Eso, muy bien. Entonces, una vez más, aumenta la fuerza de contracción hasta el doble de lo normal, aumentando el volumen de sangre que se bombea y la presión de eyección. Eyección es lo mismo que decir expulsión, ¿no? Puede aumentar el gasto cardíaco hasta 2 o 3 veces, ¿no? ¿Cuánto es el valor del gasto cardíaco? Según el concepto que vimos en la diapositiva anterior. Frecuencia cardíaca. Vamos de nuevo. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea hacia el cuerpo en un minuto. En un minuto, ¿no? Lo hace en ¿cuántos latidos? ¿Cuántos latidos por minuto hay? 60, sí. 60, 90, ¿no? Entonces, en un minuto, en 60 latidos, el corazón es capaz de bombear. Por ejemplo, en un adulto sano, en reposo, este valor se encuentra entre 4.5 a 5.5 litros por minuto. Eso es el gasto cardíaco, ¿no? No se olviden. Es la cantidad de sangre que el corazón bombea hacia el cuerpo en un minuto.
¿Cómo se calcula esta fórmula? Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca, que serían los latidos por minuto, 60 a 90, por el volumen sistólico, ¿no? Si mal no recuerdo, el volumen sistólico, ¿qué es sistólico? O sístole. Contracción, la contracción ventricular, ¿no? Entonces cada vez que el ventrículo se contrae en un latido cardíaco, ¿no? Expulsa de 100 a 120 ml de sangre, ¿no? Esa es la multiplicación de donde se saca entonces, ¿no? 60 latidos, ¿no? Por 100 ml de sangre. ¿Bien? Entonces puedo aumentar el gasto cardíaco hasta 2 o 3 veces. Si digo 3 veces, ¿cuánto sería? Si aumenta el gasto cardíaco 3 veces, ¿cuánto sería? Eso, muy bien, 15 litros, ¿no? Si es de 4.5 a 5.5, un promedio 15 litros por minuto. Inhibición simpática del corazón. ¿Qué quiere decir inhibición? Eso, detener, ¿no? Frenar. O disminuir también quiere decir, ¿no? Pero más es lo que dice el compañero, parar, detener algo, ¿no? Es lo contrario de estimular. ¿Bien? Porque decimos que el simpático puede inhibir funciones del corazón, porque disminuye la función de bomba del corazón, la puede disminuir en un 30%, ¿no? Causa una reducción de la frecuencia cardíaca y la reducción de la fuerza de contracción, ¿no? Entonces, la inhibición simpática del corazón sea porque disminuye la función de la bomba en un 30%, reduce la frecuencia cardíaca y reduce la fuerza de contracción, ¿no? Estimulación parasimpática del corazón. La estimulación parasimpática está dada por el nervio vago, ¿no? Que es el 10º par, por eso pone entre paréntesis la estimulación vagal, ¿no? Este de acá, el vago, puede interrumpir el latido cardíaco durante algunos segundos produciendo un síncope vasovagal. Síncope vasovagal es la interrupción de los latidos cardíacos durante algunos segundos, que el corazón se detenga por algunos segundos. Esto pasa inclusive, ¿no? Es común en las personas mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cortocircuito en la inervación del corazón, ¿no? Ya personas mayores con el corazón deteriorado, obviamente por la edad, ¿no? Hay una interrupción en alguno de los nervios o daño en alguno de los nervios y se produce que se interrumpa el latido cardíaco durante algunos segundos. Esto se denomina síncope vasovagal. Bien. Después el corazón reactiva y late a una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto. Esto lo van a ver en los viejitos principalmente. Y uno se asusta porque va con el estetoscopio, ¿no? Y si se escucharan entre ustedes y cuentan, es perfecto, digamos, ¿no? 60, 90 latidos por minuto en promedio, ¿no? Pero a una persona mayor que tiene cardiopatía como base de enfermedad o como antecedente, y puede que le escuchen esto, ¿no? Que por unos segundos, 2 o 3 o 5 segundos, no escuchen latido, ¿no? Y ya el corazón y el organismo de la viejita se adaptó a eso, ¿no? Síncope vasovagal. Y la estimulación parasimpática del corazón reduce la fuerza de contracción en un 20 a 30%, ¿no? ¿Se entiende? Aquí. Bien. Efecto de los diferentes grados de estimulación simpática o parasimpática sobre la curva del gasto cardíaco, ¿no? La línea vertical nos muestra cardiac output, el gasto cardíaco, ¿no? Que se mide en litros por minuto. Y la escala que nos muestra la línea vertical nos marca, ¿no? De 5 en 5, ¿no? Hasta 25. Y la línea horizontal nos muestra, ¿no? La escala de la presión auricular derecha en milímetros de mercurio, ¿no? Nos dice entonces que
La máxima estimulación simpática puede elevar el gasto cardíaco hasta qué cantidad de litros por minuto. 25, ¿no? Más o menos 25. Y una estimulación simpática normal, ¿no? De las que pueden suceder normalmente o periódicamente, eleva el gasto cardíaco hasta qué cantidad de litros por minuto. 13, 14, ¿no? Y cuando no hay estimulación, cuando la estimulación es nula, ¿no? Simpática, ¿está en cuánto? ¿En qué valor más o menos? 10, ¿no? Y la estimulación parasimpática puede hacer o mantener el gasto cardíaco ¿en qué valor? 7, ¿no? Que está más o menos dentro del límite de lo normal, ¿no? Bien. Ahora entramos a ver los iones, la participación de los iones en la contracción ventricular. Efecto de los iones potasio y calcio sobre la función cardíaca, ¿no? ¿El potasio qué creen que hace? ¿Acelera la frecuencia cardíaca o desacelera? Desacelera. ¿Quiénes dicen aceleran? Sin miedo. Ya. ¿Y desaceleran quiénes dicen? ¿No? ¿Está bien? ¿Vieron alguna vez sacrificar a un perrito en el veterinario? ¿O llevaron alguna vez? ¿Sí? ¿No? Bien. No, yo tampoco he llevado, ¿no? Pero sí he escuchado. Cuando ustedes lo llevan, ¿no? Lo que el veterinario le inyecta es cloruro de potasio, ¿no? Cuando dicen que lo van a sacrificar, ¿no? El término, para dormirlo, suena mejor, más bonito. Para dormir al perrito, el veterinario lo que le pone es cloruro de potasio, ¿no? Porque va haciendo que el corazón se enlentezca en los latidos, ¿no? Hasta que haga una parada cardíaca, ¿no? Entonces lo que el potasio hace es enlentecer el latido cardíaco. Y el calcio es lo contrario, ¿no? El calcio es pum para arriba. El calcio lo que ayuda es a activar la estimulación cardíaca. ¿Bien? Los iones potasio tienen gran efecto sobre los potenciales de membrana. Los iones de calcio son importantes en la activación de la contracción muscular. Una vez más confirmado, el calcio, ¿no? Una de las funciones importantes que tiene, aparte de participar en la estructura del tejido óseo, ¿no? Participa en la contracción muscular, en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético y en el músculo liso. ¿Bien? Efecto de los iones potasio. El incremento hace que el corazón esté dilatado y relajado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo contrario, ¿qué sería de dilatado y relajado? Eso, ¿no? Entonces, el potasio no ayuda a que el corazón se contraiga, ¿no? En fuerza para la contracción ventricular. El potasio lo que hace es relajar y dilatar el corazón, ¿no? Reduce la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Grandes cantidades pueden bloquear la conducción del impulso cardíaco en el aurículo ventricular, ¿no? Y la elevación hasta 8 o 12 miliequivalentes por litro puede provocar debilidad del corazón, alteración del ritmo y la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pone el veterinario al perrito para, ¿cómo era? Para dormirlo. Es potasio, ¿no? Y las farmacéuticas lo tienen en presentaciones que vienen con el nombre de cloruro de potasio, por si quieren matar a alguien. No, mentira. Mentira. ¿Cuánto es el valor normal del potasio en nosotros? Vamos, entró al examen. Cuatro mil. Muy bien. ¿Cuánto? No, esto es elevado,
¿no? Fíjense que dice la elevación de 8 a 12 miliequivalentes por litro puede provocar la debilidad del corazón, la alteración del ritmo, es decir, de la frecuencia cardíaca y la muerte. Esto es elevado, ¿no? ¿Cuánto es lo normal? ¿Se acuerdan? Ahí lo teníamos. 3,5 a 5. Eso, 3,5 a 5. 3,5 a 5.1 exactamente, ¿no? Es lo que cuando ustedes vean un ionograma al año ya en semiología, ¿no? Y les dan el valor del ionograma con sodio, potasio, calcio, cloro, ¿no? Y les tiene que salir el valor normal entre 3.5 y 5.1. Esto es patológico. ¿Bien? Entonces, el potasio en términos generales, ¿es bueno o malo para el corazón? Es bueno, ¿no? Tiene su parte buena, ¿no? Bien. Elevada concentración del potasio en el líquido extracelular, es decir, en el resto del cuerpo, ¿no? Una elevación de la concentración de potasio en el líquido que está por fuera de la célula extracelular reduce el potencial de membrana en reposo, ¿no? Se reduce también la intensidad del potencial de acción, ¿no? Aquí vamos a recordar, porque para repolarizar, ¿quién era el que participaba en el potencial de acción? Para repolarizar la célula. El potasio. ¿Salía o entraba? Salía, ¿no? Para negativizar el espacio intracelular, ¿no? Bien. La contracción del corazón se debilita. Todo esto es lo que produce el potasio. Una elevada concentración reduce el potencial de membrana, se reduce también la intensidad del potencial de acción y la contracción del corazón se debilita, ¿no? Es negativo para la fuerza contráctil del ventrículo, ¿no? Si hay mucho potasio, el corazón no tiene la misma fuerza para expulsar toda la sangre ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde tiene que empujar el ventrículo? Hacia la aorta. Eso, ¿no? Entonces, esto es de riesgo, ¿no? Una subida en personas que están deshidratadas, por ejemplo, los viejitos nuevamente. Siempre tenganle miedo a los viejitos. Siempre prestenle mucha atención a los viejitos, ¿ya? Cuando vean y reciban el resultado, ¿no? Siempre lo primero que se corrige es el potasio, porque es el más peligroso. Bien, por esto mismo. No se olviden del potasio. ¿Cuánto es el valor normal? 3,5 a 5,1. Eso, 3,5 a 5.1. ¿Y el del sodio? 135 a 145. 135 a 145. Muy bien. Efecto de los iones calcio. ¿Qué hace el calcio? Ayuda a qué? A la contracción muscular, ¿no? En los tres tipos de músculos que tenemos en el cuerpo. El exceso hace que el corazón progrese hacia una contracción espástica, ¿no? Y el déficit produce flacidez cardíaca. Mucho calcio produce una contracción sostenida, ¿no? Espástica, una contracción que es sostenida, y el déficit produce flacidez cardíaca. Mucho es malo, ¿no? Y poco también es malo, ¿no? Aparte de la contracción muscular, ¿dónde participa o qué función también ayuda el calcio? Los huesos. ¿Y qué más? Una más. ¿Se acuerdan? La mencionamos, creo. Una importante. ¿Qué pasa cuando nos cortamos? Eso, por ahí lo oye. Eso es la coagulación. En la coagulación. Muy bien. Esas tres funciones tiene el calcio. Efecto de la temperatura sobre la función cardíaca. La temperatura externa o interna, ¿no? Dependiendo, tiene efecto también sobre la función cardíaca. El aumento de la temperatura corporal produce un gran aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿qué sucede con la temperatura? Se eleva, ¿no? Entonces esa elevación de la temperatura hace que aumente la frecuencia cardíaca, ¿no?
puede llegar al doble del valor normal, y cuando hay un incremento moderado, como ocurre durante el ejercicio, aumenta la fuerza contráctil del corazón. Si hay calor y aumenta la frecuencia cardíaca, también aumenta la fuerza contráctil del corazón. ¿En sí de quién? ¿Contráctil de quién? ¿De qué estructura? Del ventrículo, ¿no? Del miocardio principalmente. La disminución de la temperatura corporal produce una gran disminución de la frecuencia cardíaca. Lo contrario, ¿no? El calor aumenta la frecuencia cardíaca y el frío o disminución de la temperatura disminuye la frecuencia cardíaca. Puede llegar hasta solo unos latidos por minuto. Ojo, temperatura muy fría pueden hacer que el corazón produzca solo unos latidos por minuto. Cuando una persona está con hipotermia entre 16 grados centígrados a 21 grados centígrados, ¿no? ¿Quién murió por frío? Famoso. ¿Y en qué película? ¿Quién? Es la escena del Titanic, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿O quién decían ustedes? ¿Vieron el Titanic? ¿La vieron? 3 horas dura esa película. En su tiempo fue una película muy buscada. Es eso, ¿no? El reflejo de, ¿qué se llama? Jack, ¿no? Sí. ¿Jack qué? Jack Dawson, ¿o no? Jack. Bueno, Jack le cede, ¿no? la plancha esa metálica a Rose, ¿no? La sube a ella y él se queda abajo, ¿no? Nadando o flotando, ¿no? Al borde de esa plancha metálica o de madera, ¿no? Entonces cuando ella despierta, en un rato de eso ella despierta, lo ve o ya no lo ve, o lo ve, ¿no? Tieso de frío, porque el frío causa eso, ¿no? La hipotermia causa eso, el descenso de los latidos, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y si la exposición es muy prolongada, ¿no? Causa la muerte. ¿El frío quema o no quema? Sí, ¿no? Constancia del gasto cardíaco hasta un nivel de presión de 160 milímetros de mercurio. ¿Esta presión es elevada o no es elevada? Depende En el ventrículo, ¿no? Es una presión elevada. ¿Qué le parece? Sí, es elevada, ¿no? El promedio más o menos es de 100 a 120, ¿no? De la presión cardíaca. Solo cuando la presión arterial se eleva por encima de este límite normal, la carga de presión creciente hace que el gasto cardíaco disminuya de una manera significativa. Entonces, línea vertical nos muestra el gasto cardíaco en litros por minuto, ¿no? Y en escala de a 1, ¿no? El gasto cardíaco normal es, ¿qué valor tiene acá? 5, ¿no? 5 latidos por minuto. Y abajo nos muestran la presión arterial en milímetros de mercurio, ¿no? 50, 100, 150 y 200. ¿Qué es lo que sucede cuando llega a un punto de, esto es el rango normal, pero cuando llega a un valor, ¿no? Este punto donde más o menos se produce el descenso, ¿qué valor tiene más o menos? 180. 170, 80, 180, ¿no? Entonces, está por encima de este valor, es alto, ¿no? Entonces, solo cuando la presión arterial se eleva por encima de este límite, la carga de presión creciente hace que el gasto cardíaco disminuya de manera significativa, ¿no? Cuando sobrepasa el valor de 160, que se considera todavía aceptable, y llega a un valor de 180, el gasto cardíaco que venía sostenido, ¿no? Desciende. Se produce el descenso. ¿Por qué? Por haber llegado o haber sobrepasado este valor de límite aceptable, ¿no? Se produce el descenso. Normal, 5, 5, 5, llega a un pico de 180 y se produce el descenso.
¿Se entiende? Bien. El incremento de la carga de presión arterial hasta cierto límite no disminuye el gasto cardíaco. El aumento de la presión arterial en la aorta no reduce el gasto cardíaco. Si la presión arterial media aumenta por encima de 160 milímetros de mercurio, aquí faltaba una M, recién disminuye el gasto cardíaco, lo que veíamos en el gráfico anterior, ¿no? Si la presión arterial media aumenta por encima de 160 milímetros de mercurio, recién disminuye el gasto cardíaco. Era lo que veíamos acá, ¿no? Si la presión arterial aumenta, ¿no?, por encima de ese valor, es decir, mayor a 160, ¿no?, el gasto cardíaco que venía siendo de 5 litros por minuto disminuye. ¿Bien? Energía química necesaria para la contracción cardíaca, utilización del oxígeno, ¿no? Para la contracción del ventrículo, ¿no?, o del miocardio, nosotros vimos ya dos elementos, ¿no? Vimos uno que era la inervación, ¿no? Participa la inervación simpática y parasimpática, y vimos un ion que participa en la contracción. ¿Cuál es ese ion? Calcio sobre todo, ¿no?, para la contracción. El potasio lo que hace es ayudar a relajar. Y ahora vemos un tercer elemento, que sería el oxígeno, ¿no? Importante. ¿Bien? El músculo cardíaco utiliza energía química para la contracción. La energía procede del metabolismo oxidativo, de los ácidos grasos y de otros nutrientes como la lactosa y la glucosa, ¿no? La velocidad de consumo de oxígeno mide la energía química que se libera mientras el corazón realiza su trabajo. Entonces, elementos que ayudan a la contracción del corazón son la inervación, ¿no?, simpática y parasimpática, los iones que en este caso son el calcio, ¿no?, hace el juego con el potasio, y el tercer elemento es el oxígeno. ¿Bien? ¿De dónde se obtienen? De los ácidos grasos. ¿Esto es sinónimo de qué? Lípido. Bien. ¿Y esto, lactosa y glucosa, es sinónimo de qué? Carbohidratos. Perfecto. Eso. Eficiencia de la contracción cardíaca. Durante la contracción, parte de la energía química que se gasta, una porción menor o mucho menor se transforma en trabajo, es decir, se transforma en calor. Todo lo que represente, ¿no?, la oxidación o la obtención de oxígeno, que se obtiene mediante qué mecanismo el oxígeno. Claro, la hematosis que se produce en los pulmones. Pero en la célula, ¿cuál es la organela que nos ayuda a producir oxígeno? Eso, la mitocondria. Ese proceso, ¿qué se llama? Sí. ¿Se acuerdan? Fosforilación oxidativa. No importa. Solo va a entrar en el final y tienen tiempo. ¿Lo avanzamos o no lo avanzamos? ¿De verdad? Eso. ¿Lo avanzamos o no lo avanzamos? ¿De verdad? El ciclo de Krebs. ¿No lo vimos? Ya. Bueno, hay que verlo. Lo vamos a ver. Por eso lo tienen que saber de por vida. Bien. Entonces, el oxígeno se obtiene de los nutrientes, principalmente de los ácidos grasos, que son lípidos, ¿no? Los lípidos los tenemos almacenados, algunos en la panza, ¿no? Y otros nutrientes que son la lactosa y la glucosa. La glucosa se almacena generalmente en el hígado, ¿no?, en forma de glucógeno, ¿no? La velocidad de consumo de oxígeno mide la energía química que se libera mientras el corazón realiza su trabajo. Entonces, la eficiencia de la contracción cardíaca es el cociente del trabajo respecto al gasto de energía total.
La eficiencia máxima del corazón entre 20 y 25% y el concepto de insuficiencia cardíaca entre el 5 y el 10%. Bueno, esto hay que traducirlo un poco. Entonces, esto que quede claro. Factores o elementos que ayudan a la contracción del corazón, ¿no? La inervación, los iones, como el calcio y el oxígeno. ¿Bien? Curva de volumen ventricular derecho e izquierdo normal, aproximadas para el corazón humano en reposo normal. Extrapoladas a partir de... ¿Quién me ayuda a leer? Los datos que se han obtenido en perros y datos de seres humanos. Y datos de seres humanos. Bueno, hace una tabla comparativa, ¿no? En experimentos en perros y algunos en datos con seres humanos. El volumen ventricular derecho e izquierdo. Identificamos el de color azul, ¿qué sería? Derecho. Right ventricle, ¿no? Es el derecho. ¿Y llega hasta qué valor? Gasto ventricular en litros por minuto, ¿hasta qué valor más o menos? 14 más o menos, muy bien. ¿Y el ventrículo izquierdo, hasta qué valor más o menos? 3, 14. 13, 14, ¿no? Más o menos, entre esos rangos. Y la línea horizontal nos mide la presión auricular en milímetros de mercurio, ¿no? Cuando el ventrículo derecho llega a su pico máximo, ¿no? La presión auricular tiene qué valor más o menos. Si tenemos que darle un valor a esto. Cuando llega a su pico máximo, ¿cuánto más o menos? 2, ¿no? 2 a 3. Eso. Y cuando el ventrículo izquierdo llega a su valor normal, ¿en qué presión está? ¿Qué presión tiene la auricular? 8, ¿no? Más o menos. ¿Bien? Para entenderle a los gráficos que tiene el libro. Excitación rítmica del corazón. ¿Qué es lo que ayuda a que se produzca esa frecuencia cardíaca rítmica? Porque es rítmica, ¿no? O los latidos cardíacos rítmicos, ¿no? ¿Cuántos latidos? ¿Cuál es la frecuencia normal del corazón? 60, 90. 60, 90. Eso, muy bien. Y son rítmicos, porque el espacio entre un latido y otro es igual, ¿no? Es isotemporal. Es el mismo tiempo entre un latido y el otro, ¿no? Cuando el tiempo varía entre un latido y otro, ¿qué se llama? Arritmia. Ah, ¿qué quiere decir? Sin ritmo, ¿no? Es un latido o es una frecuencia cardíaca arrítmica, sin ritmo, ¿no? Bien. Sistema de excitación y de conducción del corazón. Primero, genera impulsos eléctricos para producir la contracción del músculo cardíaco. Segundo, conduce estos estímulos por todo el corazón, ¿no? ¿Qué horas son, chicos? 4 y 24. ¿4 y cuánto? 4 y 24. Ya, terminamos esta y los libero. Genera impulsos eléctricos para producir la contracción del músculo cardíaco y conduce estos estímulos por todo el corazón, ¿no? El impulso eléctrico que se genere, ¿inicia dónde creen ustedes? El primer impulso eléctrico, ¿dónde se genera? Nódulo sinusal. Eso, en el nódulo sinusal o sinoauricular. Ahí empieza, ¿no? El primer impulso eléctrico inicia ahí. Luego sigue una secuencia que vamos a ver, ¿no? Para que se desplace por todo el corazón, ¿no? Las aurículas se contraen 1/6 de segundo antes de la contracción ventricular, es decir, las aurículas se contraen 1/6 de segundo antes que en los ventrículos. Esto permite que todas las porciones de los ventrículos se contraigan casi simultáneamente, ¿no? Entonces primero se contraen por fracciones de segundo las aurículas y después lo hacen los ventrículos. Este sistema de excitación y de conducción del corazón se puede lesionar en las cardiopatías, ¿no? Una de las más conocidas, común en nuestro medio, ¿no? Y maldita sea que todavía sigue siendo un problema grave. ¿Cuál es?
Vamos, es conocidísima. La ven en formación sociocultural. ¿Se lleva todavía formación? Chaga. Chaga, ¿no? Es uno de los... Llega un cardiópata, ¿no? Y lo primero que cuando ustedes hacen la historia clínica, la base seguramente sea Chaga, ¿no? Y cuando van ahondando más, viene de la zona de los valles, ¿no? Y cuando van ahondando más, ¿no? Las casas son esas precarias, de barro, ¿no? Donde prolifera el vector que es ¿cuál? Triatoma infesta. Chinche gaucha es el otro nombre, ¿no? Eso. Y otro nombre más creo que tenía. Vinchuca. ¿Y el parásito cuál es? Trypanosoma cruzi. Se puede lesionar en la cardiopatía, el Chagas, por ejemplo, ¿no? ¿Quién quiere averiguar esto para la próxima? ¿No? El Chagas, ¿mediante qué mecanismo produce la cardiopatía? Solo quiero saber qué daña, qué estructura daña. El pedazo de agua en el sistema digestivo. En el sistema digestivo. La fibra del intestino. ¿Y qué es lo que lo daña? O sea, ya está la enfermedad, ¿no? Ya la persona se contagió, pero en todo ese proceso de la enfermedad, ¿qué es lo que daña? La fibra nerviosa del corazón o el sistema de conducción. ¿Quién quiere averiguar para la próxima? Ya, ¿no? Que si es el parásito en sí, ¿no? O es otra cosa, ¿no? Pues yo viví engañado mucho tiempo, ¿no? Y años después, durante la carrera obviamente, fue que me di cuenta, digamos, porque me lo explicaron, ¿no? Entonces ese es un concepto igual que hay que tener, porque Chagas lo van a ver lastimosamente ustedes, lo vi yo, lo vieron mis profesores y lo van a ver ustedes, ¿no? Como otra enfermedad en la actualidad, hormonal, no hormonal, ¿no? Bueno, hormonal, que también la van a ver, sí o sí, que es en la actualidad, ¿no? Y va en crecimiento por nuestras costumbres, que es ¿cuál? La diabetes, ¿no? Todos tenemos un familiar en casa o en la familia, ¿no? Con diabetes. Bien, ¿usted lo averigua entonces? ¿Cómo era la pregunta que me decía? ¿Qué es lo que en la enfermedad de Chagas, si usted quiere, cuál es el factor que produce lesión en el sistema de conducción? Si usted quiere, si en verdad es el parásito, ¿no? O qué es lo que produce. ¿Nos lo explica en 2 minutos? ¿En la siguiente clase? ¿Sí? El miércoles, para que tenga tiempo. ¿Ya? Está bien, está bien. No, muy poco tiempo. Bien, en especial en la isquemia debido a la disminución del flujo sanguíneo coronario, ¿no? Produce alteración del ritmo cardíaco, porque si se corta el sistema de conducción, se corta el cable que transmite la señal, hay una alteración del ritmo cardíaco. Esto es igual a qué, o sinónimo de qué. ¿Qué palabra ustedes me dijeron? Arritmia. Secuencia normal de la contracción de las cavidades cardíacas y alteración grave de la eficacia de la función de la bomba, ¿no? Daña todo en sí. Doctor, pero no sería distinto, porque arritmia es ausencia del órgano. Claro, pero el término, claro, tendría que, ustedes se van a dar cuenta igual más adelante, que el prefijo dis, la ciencia lo prefiere utilizar, las ciencias médicas lo prefieren utilizar para el dolor, como disfagia, ¿no? Como disuria, ¿no? La ciencia prefiere utilizar el prefijo dis para el dolor, ¿no? Para manifestar o expresar dolor. Y en este caso, la pérdida de ritmo, ¿no? La cardiología lo mantiene como arritmia. Pero está bien la observación. Listo, nos vemos mañana.